Advertencia. Este programa es para mayores de edad. No nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena. Coyuntura para llorar. Muy buenas tardes, porque ya el sol se está metiendo un poco. Bienvenidos a Lacrimógena Podcast. Y bueno, mi nombre es Enzo. Yo soy Rafael, más conocido como Capitán Perú. Y el día de hoy vamos a iniciar nuestro primer programa a raíz de la coyuntura que se está dando y el conflicto que se está dando en Perú. Antes de empezar a comentar todo lo que está ocurriendo, etcétera, creo que sería bueno, Rafael, empezar a dar el contexto de lo que está ocurriendo. Sí, yo diría empezar de cero porque seguramente tú sabes que en internet hay personas de otros países que incluso se deben estar preguntando qué está pasando en el Perú. Yo no entiendo cómo es que estaba Pedro Castillo, entra alguien de su propio partido y los mismos de Pedro Castillo reclaman contra esa persona. No, desde afuera no comprenden bien esta situación, ¿no? Entonces así, como si no supiéramos nada, ¿qué es lo que está pasando? Es complejo en realidad, porque justo como comentabas, es curioso porque sale Pedro Castillo y la gente que votó por Dina Boluarte y por Pedro Castillo ahora quiere que se vaya Dina Boluarte. Y los que querían que se vaya Pedro Castillo ahora quieren que se quede Dina Boluarte. Pero un detalle, primero, ¿cómo se va Pedro Castillo? Por un autogolpe Frustrado. un intento de golpe. Todo lo que hizo rompió la constitucionalidad. Creo que, a ver, en eso sí, todos estamos de acuerdo y lo vemos en los votos del Congreso, de la vacancia, ¿no? Porque cuando se le vaca, incluso los parlamentarios de izquierda votaron a favor de la vacancia. Claro, como Así Sigrid que- Bazán, que hoy defiende a Pedro Castillo. Con Siri Bazán que hoy defiende a Pedro Castillo. Entonces su vacancia no fue un tema de izquierda o de derecha, no es que la derecha lo vacó, o se hizo del poder, o pusieron ahí a Dina Boluarte, sino Pedro Castillo quiere dar un mensaje a la nación que incluso a muchos peruanos nos tomó por sorpresa, creo que no estábamos preparados, ya había dado otros mensajes a la nación, yo pensaba que iba a ser uno más, y en eso, de hecho ni siquiera lo estaba escuchando, sino que Sí. estaba trabajando, y comienzo a ver que mi WhatsApp se llena de mensajes de golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, y digo, ¿qué rayos pasó acá? Claro, claro. Enciendo la televisión y veo que el sujeto había salido con unas hojas que le temblaban y diciendo que disolvía el Congreso, convocaba a la Tribunal Constitución, ¿no? Entonces, y de una manera, pues, fuera de la ley. La misma Constitución te da mecanismos Para disolver. para disolver el Congreso, para convocar a una asamblea constituyente, y él simplemente no lo siguió, se mandó, y ahí mismo pues el Congreso convoca una asamblea extraordinaria en donde dicen ha caído en ilegalidad y por lo tanto se le vaca. Y se lo vacó. Se le vacó y en ese momento pues ni la izquierda ni la derecha reclamó y dijeron todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en el sur del Perú comenzaron a haber pues algunas protestas, manifestaciones, que también es cierto que fueron creciendo con el accionar de la policía, ¿no? Y eso me fueron comentando muchos contactos que tengo en Cusco, en Puno, en donde en un inicio salían, protestaban, las demás personas no lo seguían, pero cuando vieron la fuerza que utilizaba la policía contra ellos, ahí sí se sumaron más. No porque estaban de acuerdo con la protesta, sino por defender a sus congéneres, ¿no? A sus compatriotas, pues a su misma comunidad. Y es así como comienza a crecer esto. Claro, eso es una bola de nieve ya después, ¿no? Para entrar en contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Vamos a resumirlo de esta manera. Hay un estallido social ahorita, es decir, ahorita las personas están sublevando, vamos a llamarlo de alguna manera, por puntos muy específicos y muy importantes que vamos a evaluar poco a poco. El primer pedido, que no es de la mayoría, ojo, que no es de la mayoría, es decir, no es de todos, es la libertad de Pedro Castillo.
¿correcto? No, ahí sí hay una separación. Hay grupos que dicen que sí, hay otros grupos que no. Lo que sí tienen en común en los pedidos es una nueva constitución, es decir, cambiar la constitución a una asamblea constituyente, la renuncia de Dina Boluarte y el cambio de la mesa directiva del Congreso y la disolución del Congreso. ¿Por qué piden el cambio de la mesa directiva? Porque quien lo preside es un militar de derecha a quien muchos, tanto de izquierda como también de derecha, le temen, ¿no? Dicen que podría ser, se dice, una especie de Pinochet si toma el poder, ¿no? Nadie lo sabe, pero teme mucho la izquierda que suba. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que piden? Muy simple, que se cambie la mesa directiva, que suba otra persona, asumo yo, de izquierda, y se disuelve el Congreso de la República, que tiene una aceptación mínima por parte de la población. Y yo creo que no hay que ser ni izquierda ni derecha para tener claro que el Congreso está haciendo muy poco, en realidad, por solucionar el problema. Si bien le hizo frente a esa izquierda media rancia que trató de tomar el poder, cometieron muchos desatinos también en el Congreso. Entonces, eso es básicamente lo que está ocurriendo, ¿correcto? La gente se está rebelando, sobre todo el sur, que es la zona más, digamos, afín a Pedro Castillo. Y quieren su libertad, no todos, repito. Algunos quieren cambio de constitución, cambio del Congreso y renuncia de Dina Boluarte. Y ojo que muchos solamente quieren que renuncie Dina Boluarte. Y por la cantidad pues de bajas, ¿no? De lamentables muertes, que siempre es lamentable una muerte, especialmente entre peruanos, entre compatriotas. Es algo muy penoso y que se lo atribuyen a un mal accionar de Dina Boluarte. Entonces simplemente dicen que se vaya e incluso no les importa quién asuma después. Simplemente están molestos porque consideran que han hecho un uso excesivo de la fuerza en contra de su pueblo. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, es un punto muy debatible, porque si de ser así también se hubiera tenido que ir a Alan García con el Bagua, con el Baguazo, por ejemplo, Pedro Castillo, El mismo con Pedro los Castillo, 7 muertos, o Sagasti. Sagasti, o sea, no hay presidente en la historia del Perú que no tenga un par de muertos. Así, siendo crudo y directo, no hay presidente que no tenga un par de muertos. Lo cual también nos da una historia de un manejo de una situación en donde se está buscando primero pues el uso de la fuerza antes que otras vías que podrían ser más conciliadoras, ¿no? Y eso es histórico. Eso no se lo podemos atribuir a Dina. Eso Sí. viene de Pachacute. Sí, exacto, claro, desde que Huayna Cápac se le sublevaron los caranquis y él fue y los degolló todo frente al lago de Yaguascocha. O los chachapoyas, ¿no? Que fueron erradicados. Los chachapoyas O sea, también. Tenemos cultura de gobernantes O con ese incluso estilo, ¿no? los mismos collas, porque los collas se le sublevaron a Pachacútec, se le sublevaron a Tupac Yupanqui, se le sublevaron a la Huayna Cápac. Entonces, esta meseta del Collao, el altiplano, también siempre ha sido muy convulso. Y incluso muchos incas a los que el día de hoy se pide, pues, un gobernante, ¿no? Como El regreso del Tahuantinsuyo. quiera regreso el Tahuantinsuyo, cuando las políticas que utilizó Tupac Yupanqui para apaciguar el altiplano fueron realmente drásticas, ¿no? Fueron muy crudas, incluso para esa época, pero bueno, era la política incaica de aquella época, ¿no? No, definitivamente tenemos una historia compleja en el tema de las revueltas y las manifestaciones. Personas que han sido colgadas de la catedral, ¿no? Los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, ¿no? Claro ejemplo. Y en fin, tenemos una larga historia, pero en realidad lo que hoy detona el sentir de la gente, o sea, lo que hoy... Yo creo que lo que ha ocurrido es que hemos tenido durante muchos años una olla a presión que ha Así estado es. ahí, Totalmente. Sí. hasta que ¡pum! Y Ya que, fue. y que Y eso data desde antes de Velasco, ¿ah? O sea, está inyectándose. claro. Esa olla de presión,
como dices, data de antes de Velasco. Muchos van a encontrar sus orígenes en la sublevación incluso de Tupac Amaru. Otros se van a ir más atrás y van a ir a Manco Inca, que recientemente ha sido nombrado pues un héroe, ¿no?, de la resistencia indígena, cuando Manco Inca colaboró con Almagro el Mozo, le dio tropas, Claro, claro. entonces, ¿no? Y algunos, como te estaba mencionando, se van a remontar a la época de la conquista pues, de los Collas con Pachacútec, pero es una olla que siempre ha estado ahí. Sin embargo, yo sí diría especialmente que a partir de la reforma curricular de los años 70, se introdujo dentro de nuestra educación el discurso de lucha de opuestos, ¿no? Este discurso de indígenas versus criollos, Sí. de andinos contra criollos, Contra costeños, ¿no? claro, el Lima contra las provincias. Y que el gobierno militar de Velasco utilizó esta figura de Túpac Amaru II como el ícono, como la imagen de la resistencia anticolonial. Y el discurso nos decía que el colonialismo de la época del virreinato se perpetuó incluso después de la independencia. La independencia fue un proyecto de criollos, que efectivamente sí lo fue, y que este proyecto de criollos no incluyó a los Andes, y que podría decir que efectivamente no lo incluyó. Ahora, yo acotaría que no lo incluyó porque para la época de la independencia, la mayoría de la población andina, especialmente en el sur del Perú, y estoy hablando de Cusco, Ayacucho, Puno, Apurímac, Claro, Arequipa más rebelde, vamos a y llamar. el Alto Perú, eran los que peleaban a favor del Imperio Hispano Claro. y de la monarquía española. Entonces, obviamente, el proyecto criollo de independencia no los incluyó porque los veían como los que habían sido vencidos. O sea, el proyecto de independencia ha sido más que nada una forma de querer llegar a las arcas del Estado y del poder, porque ¿quiénes conspiraron? ¿Quiénes? Los jesuitas, los abogados, los masones, Los liberales. los liberales que estuvieron ahí todos ellos para poder independizarse, pero en realidad, en pero- esencia, el Perú de esencia no quería independizarse. El que el día de hoy llaman el Perú de esencia, Claro, que es claro. el hombre andino, neto, cobrizo, Claro. del interior de los Andes. Claro. Ese no quería, No, él no ese, quería, ¿no? ese Pues. luchó en la batalla de Ayacucho a favor De del los ejército claro. real del Perú Ah. y a favor del rey de España, ¿no? Entonces, pero a la costa, que es lo normal, en la costa siempre llegan las ideologías extranjeras, ¿no? Obviamente entran más en los puertos que en zonas del interior. Habían llegado estas ideas de la Ilustración francesa, que había traído, pues, la Revolución Francesa, ¿no? Y ideas también antimonárquicas y anticonservadoras, ideas más liberales, con las que se comenzaron a elaborar estas repúblicas y que sí dieron la espalda al Ande, o sea, eso Claro. no se le puede negar, Eso es ¿no? verdad. Y por lo tanto el Ande estuvo de espaldas a este proyecto criollo, quedando siempre muy conservador, ¿no? Quedando siempre muy tradicional, incluso hasta el día de hoy. Tú vas al interior del país y vas a encontrar fiestas, tradiciones, procesiones, Exacto. que se asemejan más a la de la España virreinal Virreinal que, claro. que las que vemos en Lima y que incluso muchas de las que vemos en la misma España. Porque Verdad. España también ha perdido bastante con el progresismo y con el posmodernismo. Mira, yo creo que el tema del progresismo y el posmodernismo va más en la costa, porque tú vas a la sierra y Totalmente. es totalmente conservador. Es totalmente Es- conservadora. hay una esencia, vamos a llamarla, para poner un ejemplo, muy claro y yo he estado 3 días atorado en las manifestaciones del norte, ¿correcto? Ujú. Con mi hijo. Entonces, cuando sube uno de los manifestantes, ¿no? Sube el manifestante y con su cara tapada, con todo. Y dice, pues no, bueno, las mujeres y los niños se van en un bus porque no sale cualquiera. Entonces se le pregunta, ¿no? Oye, pero ¿qué hay de los esposos? Ah, no, pues si el esposo está con su mujer, la mujer tiene que estar con el esposo. Entonces suben los dos.
Claro. ¿No? Totalmente Entonces, pro familia, pro familia, tradicional, claro, conservadora. pero los que no tenían, Claro. los que no tenían esposo, ¿no? Los que no tenían esposa, ¿no? Ellos sí se quedaban, ellos no podían pasar en el bus. Y solo pasaban en el bus la familia, el papá, la mamá o el papá con el hijo, pero o sea, la familia tradicional. Claro. Y era, vamos a llamarlo un patriarcado. Y déjame decirte, no vi a ninguna mujer diciendo, yo también quiero ser tratada igual. No. Tú veías una cola para subir al bus, ¿no? Ahí no dijo nada. No había o sea, feministas. no había ninguna, ninguna. Y yo te digo, eran Ninguna kilómetros de buses. ¿Ah? Igualdad de género, nada. Nada. Ahí yo no vi, oye, yo también quiero como en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa los feministas decían, ¿por qué las mujeres no son guillotinadas como los hombres? Y a Claro. la primera mujer que solicitó eso, la guillotinaron. Fuera de bromas. Murió en su ley. Murió en su ley. Caballero. Por rebelarse, por feminista, la guillotinaron. Ah, ¿quieres que guillotinen a las mujeres también? Ya. Perfecto. Ven A pa' ti acá. te voy a guillotinar por pedir que guillotines por feministas. Y la guillotinaron. Pero bueno, muy aparte, que ya conversaremos sobre el tema del feminismo. Muy aparte, la esencia del Ande, sí, yo creo que muchas partes del Ande se ha quedado en la época del virreinato, ¿no? Sí. Se han quedado con costumbres muy Que arraigadas. piensan que se han quedado con las costumbres incaicas. Claro, Pero son costumbres barrocas. exacto, porque La pollera. las polleras. Yo me acuerdo de una entrevista que hizo Zaida Arias, si mal no recuerdo, a Vania Thaís, en el cual Zaida Arias estaba orgullosa de usar su pollera. pollera. Cuando tú te vas a Zamora en España y utilizas la misma pollera. Cuando la pollera o sea, y ella es anticolonial y toda Sí. la vaina, Sí. pero tu chullo, tu poncho, tu trucha, todo eso ha O venido tú con- te vas a estas procesiones en donde encuentras las alfombras de flores, que son totalmente barrocas, que las encuentras en Sevilla. Claro, o sea, no hay acá un tema, o sea, ya no existe la huipala misma. La huipala misma. La Sí. huipala misma, o sea, pero lo que pasa que acá yo creo que gran medida, y ahí sí, yo creo que la culpa lo tiene el Estado. Así es. El Estado no se ha preocupado, y eso es algo de lo que está generando este conflicto. El Estado se ha olvidado del Ande, no en el sentido racial, no en el sentido cultural, se ha olvidado del Ande en el sentido de educación. El Estado ha debido llevar carreteras y colegios al Ande. Entonces, eso evitaría que hoy tengamos los problemas que tenemos. Es gente que pide una constituyente y no sabe qué es una constituyente. Y en este Correcto. tema de educación, justamente es lo que acotaba de la reforma educativa que se dio en el gobierno de Velasco, donde introduce este discurso de lucha de clases, ¿no? Este discurso del campesino contra el burgués Exacto. y que Del patrón. ¿no? y del patrón, ¿no? Y que durante todos estos años, porque mira, ya desde Velasco tenemos 50 años, que han pasado todos los gobiernos de todo el espectro político, desde la derecha, centro, izquierda, Belaunde, Fujimori, Alan 1, Alan 2, Toledo, ninguno se ha preocupado por el discurso que se da en la educación. Ninguno se ha preocupado por los profesores en que se paran en un salón y comienzan a hablar pues de la lucha de clases, en que te comienzan a hablar de que el limeño es tu enemigo, o que el blanco es tu enemigo, que está perpetuando la opresión que se dio durante el virreinato traída por los españoles y que la única... colonia. de la Así que colonia, para ellos, nosotros claro, hemos por sido eso- colonia, ¿no? Colonia. Que hay que descolonizarnos y que la única forma de que tú te descolonices es enfrentándote contra Lima, contra los criollos, contra los hijos de los españoles que no son peruanos. Como en una entrevista muy interesante que yo tuve con don Isaac Humala, Wow, y está Kumala. el patriarca del Mire, etnocacerismo, que es pues... En el centro de Lima he visto sus libros, he estado tentado a comprarlos y sentarme en una entrevista con él porque es un tipo interesante, ¿no? No, el sujeto para muchos es una institución, ¿no? Representa pues un baluarte de un pensamiento político en el Perú, estés o no estés de acuerdo con ese pensamiento. Y en esa entrevista que para mí fue muy enriquecedora, él me dijo así, mirándome serio, los blancos son peruanos alienígenas. Y yo casi le digo, pues, larga vida y prosperidad, ¿no? Y mucha
gente piensa eso? Mira, ve, lo que pasa en el Perú, con el tema racial, yo creo que el problema del Perú no es racial, ¿correcto? Ujú. Yo sé que van a linchar y van a decir, no, para empezar, en el Perú no hay raza, todos somos mestizos. Claro. Y el mestizaje no es una raza, es una condición de la raza, ¿correcto? Entonces, el color de tu piel no genera la raza. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un blanco de sierra, por ejemplo, ¿correcto? O sea, ser blanco no es una raza, o sea, el blanco no es una raza, ¿correcto? ¿Cómo? Te voy a interrumpir un minuto. Sí. El día de hoy dicen, ¿no? Ah, nos deberían gobernar como los incas. Tú te vas a Cusco a buscar a los descendientes incaicos y muchos de ellos son más blancos que tú y que yo. Exacto. O sea, los hay sujetos blancones. son uno, o sea, bien podrían pasar en Europa como cualquier otro. Mira, ve, Huaraz, Cajamarca, Pomabamba, tú vas y son blancones. Así es. Cajamarca Sí. son blancones. Los piuranos en la zona de la sierra de Piura, son blancones. Son Tú blancones, te son sacan blancos. te sacan su genealogía, descendientes pues de la línea de Huayna Cápac, Claro, de la Panaca Tomebamba, todo confirmado, Claro. pero racialmente no es lo que uno espera, pues De un cobrizo. un mestizo, claro. No. No, pues no. Entonces, el tema racial ya se vuelve totalmente relativo y subjetivo. Es muy. Mira, yo creo que es un tema cultural lo que ocurre en el Perú. Ujú. ¿Correcto? Esta lucha de clases que se ha dado, esta metida en la cabeza de la lucha de clases, ha hecho que la gente tenga cierto resentimiento hacia la costa, hacia Lima. Aceptemos también que Lima no se ha comportado muy bien con el Ande, ¿correcto? Ese es el otro tema de la alienación limeña que y que venía desde la época de Humboldt, que dijo Lima quiere parecerse más a París que a Cusco. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ahora, yo te digo, es curioso porque el fenómeno es así, el provinciano viene a Lima, ¿correcto? Y ya la siguiente generación de familia de ese provinciano ya es limeño y ya pierde Ya el no se contacto. identifica No. con. Y Así una es. gran prueba de ello es de que la gran mayoría de Lima, en la que son provincianos, ¿correcto? Que han venido a Así Lima, es. de segunda, tercera y cuarta generación, son de derecha. Y son los que más discriminan. Y son los que más, exacto, son los que más discriminan al Ande. Porque en Sí. el Perú, ¿cuántos, vamos a ver, eurodescendientes hay? O sea, directos, o sea, Claro. digamos que que han mantenido su línea. esa línea, ya. Claro. No hay, ¿me entiendes? No. O sea, ahorita todos somos, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, o sea, hay de todo. E imaginemos, a ver, vamos a ponernos dentro de ese supuesto en donde existan líneas de familias, ya sea eurodescendientes o también descendientes, pues porque sabemos que existe una inmigración asiática, china, japonesa. Mira, ve, el Perú es el que mayor mezcla asiática tiene en Así todo el es. continente. Ya, O sea, una persona que ha mantenido, dice, ya, yo soy hijo del japonés que vino en un barco o del chino que vino en barco para trabajar en las costas del Perú. Ese sujeto, sabiendo su condición de inmigrante y que está acogido en un país el cual no fue el de sus antepasados, no va a venir a discriminar a alguien de Cusco, de Guayacucho o de Puno, porque se siente todavía invitado, y eso lo ves cuando hablas con Nikkei's o con la tercera generación. cuando vienen las primeras generaciones de extranjeros europeos, por ejemplo, en el caso de mi familia, por ejemplo, por parte de mi abuela, los varones son, bueno, uno es italiano, ruso y todo, y los demás, las parejas de ellos han sido peruanas, ¿no? De Sierra Central, ¿correcto? Entonces, y nunca ha habido un tema ahí racial en el cual diga, pues no, yo discrimino. O sea, ellos se han sentido más cómodos en provincia que en la Lima misma, siendo extranjeros. Obviamente porque vienen de una cultura igual de tradicional, porque los japoneses, los chinos son recontra tradicionales, y si entras a un entorno en donde se guardan sus fiestas y con sus costumbres, se van a sentir también identificados. Yo creo que
lo que hoy pasa en el Perú es en gran medida asusado. Les han metido la mala idea de lo racial. El proyecto de Evo Morales, el proyecto de Aymara, que muy erróneamente y equivocadamente lo comparan con lo que quieren, con lo que hicieron en Israel, ¿no? He visto muchos youtubers, ¿no? Mucha gente de redes sociales que no saben nada, vamos a decirlo así, comparando a los aymaras con los judíos, y que los aymaras lo que están pidiendo es su propio espacio, ¿no? Que es el proyecto de Evo, en realidad, Sí. ¿no? Que es un proyecto de Evo, un gran complejo que tendrá Evo o Evo No, su Morales, salida ¿no? al mar también, ¿no? Que obviamente le No, conviene. y una prueba de que una constituyente hecho por un pueblo en su mayoría analfabeto es un error, es de que en la constitución de Bolivia, si mal no recuerdo, Ujú. los ciudadanos tienen derecho a libre acceso al mar. Pero Bolivia no tiene mares. Claro. Tú entras y ves el borrador de lo que de lo que fue la constituyente en Chile. Cualquier cosa. Sí. Entonces, hace poco vi a una periodista de Canal 5, no sé qué canal, que le pregunta a un marxista, a un estudiante notoriamente marxista por el discurso, de San Marcos, y le dice: ¿en qué estás en desacuerdo con la Constitución? La típica pregunta, ¿no? En lo de, ya, ok, ¿tú quieres cambiar la Constitución? ¿Qué parte de la Constitución quieres cambiar? Entonces el pata astuto, que ya se nota que venía preparado con la respuesta, le dice: no, es que no se trata de temas constitucionales ni se trata de legales. Se trata de que el pueblo tiene el derecho de crear su propia constitución y aprender a crear su propia constituyente. Pero como un pueblo, para empezar, eso ya dejaría de ser democracia, sería oclocracia. Claro. Porque es un pueblo en su mayoría analfabeto. Y no estamos hablando solo de la sierra, costa, no, estamos hablando del Perú. Los niveles de analfabetismo en el Perú son altos. Y si la gente que está, digamos, que terminó primaria, secundaria y colegio, vamos a llamarlo de alguna manera, o tiene estudios completos, en su gran mayoría tiene los estudios, pero no es culta de por sí. ¿Correcto? El peruano no lee, tiene los más bajos índices de lectura en todo el continente, o sea, de todo el continente. El peruano no consume, tiene el mayor consumo en pornografía de una de las zonas del continente sur. Entonces, lo que consume el peruano no es básicamente algo como, por ejemplo, vamos a llamar pues Nueva Zelanda o Suiza, que queremos tanto compararnos, que ellos sí hicieron su propia constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos hacer eso porque la gran mayoría del pueblo peruano es analfabeto. Entonces, si un pueblo no sabe que es una constituyente, ¿cómo le das el poder de que haga su propia constituyente? Ahora, redondeando el tema de la discriminación, porque tampoco quiero que se entienda que como al no ser un tema racial, se está negando que exista discriminación, ¿no? No, la discriminación es cultural. Eso. O sea, Y- el racismo no, o sea, no se discriminan mutuamente, ¿ah? Porque existe discriminación por parte del Ande hacia la costa, del Ande hacia la selva, de la selva hacia el Ande, ¿ah? Ujú. O sea, costa, sierra y selva se discriminan entre ellos, pero no es una discriminación racial, es una discriminación cultural, básicamente. Precisamente esa fue una pregunta que le hice al historiador Hugo Pereira Plasencia, ¿no? Sobre los orígenes de la discriminación en el Perú. Y me mencionó que una de las grandes brechas fue precisamente el Bundelwano, ¿no? Porque habíamos dicho que la independencia ya se había hecho de espaldas a los Andes, ¿no? Fue un proyecto criollo que le dio la espalda al mundo andino, principalmente porque el mundo andino había peleado a favor del rey de España. Entonces los criollos hacen este proyecto en donde se busca un progreso más hacia impregnado de la ideología de la ilustración. Fue muy mirando hacia, muy afrancesado, que lo vemos incluso en la arquitectura de Lima, que es principalmente francesa. Muchos dicen o creen que es arquitectura española, cuando el estilo es francés. Y que además el arte se mantiene conservador. Bueno, en el boom del guano, las familias costeñas empiezan a ganar dinero muy rápidamente.
y como tú ya habías mencionado, de forma poco oculta. No es que investigaron pues en tecnología, desarrollo, investigación, ¿no? No, simplemente sacaban caca de Y la, lo vendían tal y la cual. vendían. Entonces, bajo esa base, empiezan a considerar a los Andes como más pobre y más atrasado. Cosa que no ocurría durante el virreinato. Se piensa que la brecha entre la costa y el Ande es de culpa de los españoles. Cuando tú ves los indicadores de PBI de los 300 años de virreinato, y vas a encontrar que las ciudades andinas generaban más PBI que Lima. Sí, claro. Lima en la época del virreinato era iglesias, Ujú. sacerdotes, curas, porque incluso se burlaba, había un periodista que se llamaba El Murciélago de aquel entonces, él se burlaba porque Lima tenía exceso de sacerdotes e iglesias y no aportaba básicamente nada, ellos simplemente recibían y nada más. Había demasiadas iglesias y demasiados sacerdotes, demasiadas monjas, y solo venía la gente y a uno que otro mercader, nada más, pero Sí. toda la esencia estaba en el Ande, o sea, todo estaba ahí. O Que sea, era más rico que Lima. Claro, claro, claro. Y esa es una idea importante decirla porque el día de hoy choca. Que te digan que durante el virreinato, El Ande era más Cusco, rico. Arequipa, y Puno y Estaban las Cajamarca mejores familias. eran más ricos Claro. que Lima, choca. Sí. ¿Y dónde cambia eso? Después de la independencia, principalmente con el boom del guano. Con el boom del guano es que se comienza a generar estas familias ricas que empiezan a anhelar lo europeo. Se sienten más europeos que andinos y empiezan a ver más hacia Londres y hacia París que hacia Cusco y hacia Arequipa. El ejemplo más claro sobre eso es, por ejemplo, el conflicto que hubo entre Clemente Palma y Abraham Valdelomar. Por ejemplo, Y claro. Se Sí, se me echaron y exacto. uno lo tildó de cholo que escribía mal y el otro Tal dijo cual. de europeizado Así y blanco es. pituco y se agarraron mal y se desgarraron odio. Incluso criticaron mucho los libros de texto de historia que hizo Clemente Palma. Claro. Ya, si lo quieren comprar, está ahí en la Universidad Católica, venden los 2 tomos de todos los cuentos. Y Clemente Palma es el único escritor peruano que fue comparado a la literatura de Edgar Allan Poe y de Eta Hoffman, porque la literatura de terror que él escribía era muy europea. Y él decía, tenemos que europeizar nuestra literatura y dejar de hablar de los indios y hablar más de nuestra esencia, ¿no? Europea, nuestra herencia europea. Y hablan Valderomar y los demás decían, no, tú estás loco, hay que hablar del indio, de la pobreza y de todo esto. Sí. Entonces, fue un conflicto en el cual ya se hizo más notorio, ¿no? Se acrecienta esta brecha que se vino gestando desde la independencia. Ahí viene Lima, es el Paleconce. El Perú es Es Lima, Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. ¿No? Claro, es que es la esencia de la República Aristocrática. La República Aristocrática era eso y también venía con ese condimento de resentimiento limeño que sentía que en la guerra con Chile los Andes también le había dado la espalda. Cosa que es falso. Los Andes fueron quienes más ofrecieron. Así es. Sobre todo con Cáceres. Así es. Los Andes fueron los que más ofrecieron y los que más aportaron al ejército. Bueno, básicamente, resumiéndolo así, a mi parecer, y yo sé que muchos historiadores se van a venir encima, la guerra con Chile, básicamente, lo que aguantamos fue por Cáceres y por el ejército de provincia, de la Sierra Central, para ser más específico, porque la zona norte del Perú, me van a disculpar, pero no hizo nada. No, ¿Correcto? no lo sentía su guerra. No sintió, o sea, para ellos era cualquier cosa. Lo que sí sintieron la guerra fue toda la zona central de la sierra, Ujú. Cusco, Puno, ¿no? Bueno, Bolivia que se fue, ¿no? Que siempre han sido grandes, vamos a llamarlo, conflictantes, en fin, ¿no? Los bolivianos en ese aspecto. Y Malos vecinos, vamos malos a vecinos, ahí está. Vamos a llamarlo así, malos vecinos. En palabras de Sir Alex Ferguson, lousy neighborhoods. El vecino que te fastidia. Ese vecino que Que no te pone la ayuda, música a todo nivel. que te genera problemas con los Sí. otros vecinos y al Sí. final se va. Se ¿no? va, sí. Sí. Y mira ahora,
están que se mueren de miedo los bolivianos porque creen que en cualquier momento Perú los invade, ¿correcto? Y por culpa de Evo Morales. Que Y es por un eso están problema tratando de- latente, ¿no? Es un problema latente hasta ahorita. Mira, yo creo que más... Yo creo que más conflicto o más... A ver, yo creo que más potencialmente en el tema de conflicto militar, yo creo que más potente veo un conflicto con Bolivia que con Chile. Ahorita sí. Sí, Ahorita, totalmente. ahorita ya la mirada ha cambiado de Chile, bueno, salvo Antauro que tuvo hace Eso- poco una entrevista con, con unos Eso te chilenos iba a y dijeron, decir. yo voy a recuperar la parte norte de El Chile. día de mañana sale elegido Antauro Humala y eso. Tú sabes que en el Perú la volatilidad política Sí. es peor que un electrocardiograma. Sí, disparándose, sí. ¿no? Entonces, Pero bueno, volviendo al tema del conflicto que hay hoy día en el Perú, generalmente el conflicto se da más en el sur. Las manifestaciones del norte son, mira, por lo que pude notar, por ejemplo, quienes bloqueaban las carreteras en el norte no eran gente de la zona, ¿correcto? Eran 15 personas que estaban ahí permanentemente. Puedo afirmar que eran financiados por alguien. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo una zona en la que pusieron un montón de mototaxis cruzando la pista, ¿correcto? Estos mototaxistas alquilan los mototaxis, entonces, ¿cómo hacen para financiarlo? O sea, ¿quién les paga? ¿De qué comen? ¿Correcto? Y esta es una pregunta que también se le hizo a una señora quien se peleó con el rondero, ¿no? Y le dijo, ok, pero tú qué haces acá porque yo no te conozco, tú no eres de acá. No, yo soy de Cajamarca. Entonces habían mandado de Cajamarca, de la zona del Brain, ¿no? Habían mandado gente. ¿Quién paga esos pasajes? ¿Quién paga esa comida? ¿Quién paga el estar ahí? ¿No? Había gente sospechosa. Noté que habían 2 o 3 personas que estaban en la manifestación, pero no eran peruanos. Y no me refiero por el color de piel, ¿no? Por el acento, ese acento caribeño sospechoso, ¿correcto? ¿No? Había, recuerdo, un blancón gringón de barba roja, ¿correcto? Con acento caribeño, vamos a llamarlo de alguna manera. Que tú dices, acá hay algo raro, ¿me entiendes? Acá hay algo que no está... Si bien hay manifestaciones esporádicas o manifestaciones también de personas que realmente creen en lo que están haciendo, correcto, es decir, quieren cambiar la constitución por los motivos correctos e incorrectos, pero yo creo que en gran medida también están siendo asusados, correcto, y yo creo que en la zona norte, yo creo que son personas que vienen de otras zonas, asusan, pagan y bloquean carreteras, porque los bloqueos eran simples, ¿ah? Perjudicaban un montón. Claro. Estuve 3 días ahí con mi hijo plantado. Pero me hizo recordar la época del terrorismo porque eran sujetos que subían por pasamontañas o con la cara tapada dentro del bus, ¿no? Y te daban tu discurso de que la empresa y que esto, que lo otro y que culpen a la empresa porque les vendió los pasajes. Y yo dentro de mí decía, la empresa no tiene la culpa porque eres tú quien está cometiendo el delito, ya que el delito es bloquear la carretera, no vender pasajes, ¿correcto? claro. Entonces, pero están con ese discurso rojo, neomarxista, ¿no? Que se suben a los buses, apedrean, incendian carros y cuando la gente ya se estaba rebelando porque obviamente había más gente en los buses que manifestantes y los manifestantes tenían miedo de que en cualquier momento se levantaban la gente de los buses y se los arrasaban. ¿Qué era lo que hacían? Empezaban a correr amenazando que iban a incendiar el bus, que se metieran todos dentro del bus, que iban a quemar, a aventar piedras, etc. Entonces los tenían al terror, al miedo. Entonces ya, pero esas estrategias pues son de libros y manuales de guerrilla, pues, ¿entiendes? No son estrategias o no son cosas improvisadas de que, ya, pucha, voy a hacer esto, se me nació. No. Son tácticas y técnicas de guerrilla, notoriamente, ¿correcto? Incluso hay un libro de los pocos libros que publicó en la época de Velasco, que se llama La guerrilla del 79, del 70 y tantos, en la cual te explican, Mao Zedong, te explica literalmente esas técnicas de guerrilla, las cuales son exactamente las mismas, por una persona que ha leído eso, exactamente las mismas que están aplicando acá. Como tomar, por ejemplo, los aeropuertos. ¿Qué es lo primero que hacen? No toman el aeropuerto, cortan la comunicación, como hicieron con Arequipa, ¿correcto? Cortan las antenas de comunicación de los aeropuertos, ¿correcto?
cortas la comunicación, tomas el aeropuerto y ya fue. Sin embargo, tú y yo que defendemos no solamente al Perú, sino la unidad del Perú, que estamos en contra de que se fragmente el Perú, ¿qué argumento le puedes decir a un puneño que se considera descendiente aymara y que dice, en Lima no reconocen mi cultura, no me identifico con la cultura ni de Lima ni del resto del Perú, o sea, ¿qué tengo yo en común con un cajamarquino, con un chiclayano, con un trujillano, para decir nosotros pertenecemos al mismo país, nosotros somos peruanos? Mira, ahí no le falta razón. El Perú es plagado de diferentes culturas y la izquierda, sobre todo la izquierda, se ha enfocado tanto en dividirlos, en meterles ese discurso, Sí, que se han marcado más las divisiones. sí. Y la derecha ha sido tan oligárquica, tan ociosa, tan floja hacia el ande, que le importó un pepino lo que estuviera pasando. Y que también ha agudizado esa diferencia Exacto, por o sea, su propia actitud Uno materialista. uno por no hacer nada, Claro. y el otro por hacer demasiado, correcto, Sí. y no hacer lo correcto, han hecho que se separe más. Hoy en día, las diferencias culturales son abismales. Es un tema cultural. Y hay gente que es descendientes de personas de Huancayo, de Puno, de Jauja, que están en Lima, que no se identifican con esas zonas, sino no, ellos ya son limeños. Y dentro de Lima, correcto, existen también subculturas. Porque el de San Juan del Lurigancho discrimina al de San Juan de Miraflores porque no son iguales. Y el pituco de Miraflores discrimina al pituco de La Molina. Y eso no es, y eso es, o sea, ya es un tema ya que está demasiado enquistado en el Perú. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Mis papás viven en La Molina, estábamos en un parque donde todos los pitucos de la zona estaban paseando a sus perros ahí, ¿correcto? Es costumbre, es un parque cerrado prácticamente, donde todos los burgueses ahí pasean a sus perros, ¿correcto? Bien. Viene un burgués de Miraflores. Nadie sabía que era de Miraflores, el tipo era nuevo, con sus hijos a pasear en el parque. ¿Qué ocurre? Viene un perro por jugar con el niño, con el hijo de este miraflorino, lo tumba el chibolo se pone a llorar, se asusta con el perro, ¿correcto? Este miraflorino le increpa a los vecinos por qué tienen los perros en el parque y por qué no están los perros en una zona para perros. La Molina no tiene, como lo tiene Miraflores. ¿Qué ocurre? El burgués dice, no, es que ¿tú qué haces acá si nadie te conoce? ¿Qué había pasado? Que este sujeto había venido a comprar una casa en La Molina y estaba viendo la zona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Muy simple. El miraflorino, tiene tanta plata o igual plata que los vecinos de La Molina, ¿correcto? Se raciaron entre ellos, se discriminaron entre ellos, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, ¿tú qué haces acá, Miraflorino? Si esto es La Molina, acá es diferente, pues. Acá yo paseo mis perros acá, en las Miraflores los paseas de otra manera. Claro. Y el sesgo cultural de ambos grupos, o sea, de Miraflorino y los molineros, era muy notorio. Lo mismo, ¿correcto? Lo mismo en San Juan de Miraflores y en San Juan del Lurigancho. Yo he visto cómo gente de San Juan del Lurigancho discriminaba al mototaxista de San Juan de Miraflores, ¿correcto? Porque no es lo mismo. Entonces, esas brechas culturales se dan por los gobernantes que hemos tenido, por la ineficiencia e ineficacia de la derecha, al permitir que ocurra eso. ¿Correcto? Ahora, lo más curioso a la hora de escuchar estos discursos de reivindicación indígena y de los pueblos originarios, en que me dicen, bueno, si yo me siento aymara, ¿por qué yo no puedo hacer mi república aymara bajo el derecho de la libre determinación de los pueblos? Y que lo mismo diría un huanca y que lo mismo diría un chachapoyas. Van en contra de un proyecto que comienza precisamente con Pachacútec Inca Yupanqui, que fue el que unificó a todas esas culturas. Claro, él no creía en divisiones, él no todos son... Claro, su proyecto fue decir, yo voy a integrar a los huancas, a los chancas, a los chachapoyas, a los aymaras, y todos van a compartir la misma lengua, y todos van a compartir la tecnología que les estoy llevando, y para hacer, y las costumbres, y las fiestas, y las creencias, y para hacer eso trasladaba poblaciones. Los famosos mitimaes. Arrasaba con las lenguas, o sea, ya eliminaba. Si que los españoles fueron más piadosos, y yo creo que de alguna manera fue un error.
¿no? Porque siquiera pues acá los incas, el imperio inca era mucho más radical y erradicaba todo, o sea, todos iguales a la fuerza, ¿no? Los españoles fueron más piadosos y todavía puedes hablar quechua, puedes hablar aymara, puedes hablar otras cosas. Incluso se tomaban la molestia de traducir del español al quechua, de estudiar las otras lenguas. El imperio inca no. El imperio inca lo primero que hacía era erradicaba o sea, Bueno, a los cañaris que se les sublevaron los Hualpa, chachapoyas les incendiaron todo. a los chachapoyas, Les arrasaron lengua, les arrasaron al Gran mujeres. Chibú, O sea, a los caranquis, a los... pregúntale a Huancayo lo que sufrió con los incas, ¿no? Sí, sí, precisamente si tenían una política muy rígida de unificación, la cual, según José Antonio del Busto, es la que configuró el Perú. Porque los límites del Perú, según del Busto, coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Ah, Entonces, el decir, yo soy Huanca, yo soy Chanca, yo soy Aymara, va en contra del proyecto Inca. Lo cual es lo menos indigenista que se podría considerar, pienso yo, ¿no? O sea, llámenlo, no sé, regionalista, pero no se le puede llamar indigenista. No, claro. Ahora, la pregunta es, bueno, tú lo has dicho, el Inca pues mantenía esa unidad a través de la fuerza. Durante el virreinato del Perú, también se tuvo el mismo problema. Pero durante el incanato también, ¿no? A pesar del uso de la fuerza, tú lees la biografía de los incas y vas a ver que a cada rato Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac tenían que estar viajando porque se les sublevaron los collas a Tupayupanqui, se les sublevaron los Quito a Huayna Cápac, se les sublevaron los chancas a Había guerras Pachacútec. civiles permanentes. Permanente. Los quemaban a todos, ¿no? Al final. Tú lees la historia de los incas y permanentemente estaban apagando esas sublevaciones. No. Sin embargo, también es cierto que los incas tenían un consejo de curacas. Y que en los dibujos de Huamampoma aparece el inca, entre comillas, del Chinchaysuyo, el inca del Collasuyo, del Antisuyo, del Cotisuyo, Una especie de pequeños feudos, pues, ¿no? cosa que se mantuvo durante el virreinato. Algo que también no se nos enseña lamentablemente es que el virreinato fue muy poco vertical, fue muy horizontal. A tal punto que los curacas tenían potestad de ir a hablar directamente con el rey de España. Entonces se cimentó sobre los curacas. Los curacas eran como feudos que tenían contacto directo con la administración española. Y ese sistema se manejó muy bien hasta las reformas borbónicas, Claro, las reformas borbónicas es lo peor que le pudo haber pasado al... que fueron centralistas, ¿no? Comienzan a centralizar el poder en Lima y, oh curiosidad, ahí comienzan a aparecer todas las rebeliones de Tupac Amaru II, etc. Bueno, pero la de Tupac Amaru se rebeló por las reformas porque las reformas lo perjudicaban económicamente. O sea, la mayoría de revoluciones no fue tanto por un tema cultural, sino porque esas reformas perjudicaban el bolsillo de las zonas de ahí. Directamente. ¿No? Sin embargo, este centralismo continúa durante la República. Yo creo que un grave error que cometió uno de los últimos gobiernos fue crear los gobiernos regionales. Sí. Es decir, Sí. descentralizar de esa manera el Perú Es que fue pésima. se descentralizó la corrupción. Exacto. Lo que ha debido ha sido de alguna manera federalizarlo. Que Pero es de una manera, alternativa que de una muchos manera plantean. sí, pero no como lo Yo quieren. no, por si acaso. ¿Ah? No, yo tampoco. Yo no soy muy demócrata en ese aspecto, en ese sentido, ¿correcto? Yo creo que lo que debería es descentralizar, pero las oficinas, es decir, disminuir la presencia estatal en Lima y al agrandarlo, distribuirlo en el Perú. Porque el gran problema es de que el Estado La burocracia. no llega al Ande, ¿correcto? Un claro ejemplo. Tú te vas a Huarochirí y pides la partida de nacimiento de tu bisabuelo. No lo encuentras. ¿Por qué y esa es una... A ver, mucha gente de izquierda también, mucha gente de izquierda critica
la influencia que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Estado peruano. Bueno, la critican porque no conocen que el beneficio que le trae y el ahorro de dinero que le da la Iglesia Católica Apostólica Romana al Estado. Yo te pongo Totalmente. un ejemplo muy claro. El Ande es muy cercano a la Iglesia, por eso que el comunismo intentó ingresar a la Iglesia Católica. Por la teología de la liberación. Exacto, que aparece en uno de los primeros libros en los años 80, publicado por la Universidad Católica del Perú, que se llama Las religiones populares, que es un libro amarillo con una foto negra, ¿correcto? Y que te habla ya de la Iglesia Popular. Estamos hablando de 1981-82, publicado por la Universidad Católica, ¿correcto? En la que ponen a la Iglesia Popular como una de las opciones, que es una especie de teología de la liberación, una especie de neomarxismo encaletado ahí dentro de la Iglesia Católica, que no tuvo mucho éxito en el Ande, curiosamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas del Ande tienen más fe o más relaciones con la Iglesia Católica que con el Estado, porque no hay presencia del Estado. Tú te vas a Huarochirí, ¿correcto? Pides la partida de nacimiento de tu bisabuelo o tu abuelo, no la encuentras. ¿Por qué? Porque los registros de matrimonio o los registros de nacimiento están a partir del año 80. Del año 80 hacia atrás hay muy pocas instituciones, muy pocas municipalidades que tienen. Y las que tenían, como por ejemplo la de Huarochirí, hubieron incendios. Entonces tú tienes a partir de 1700 o 1800 en adelante. O 1900, ¿no? Pero desde ahí hacia atrás no tienes nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te dice el propio alcalde? Ándate a la iglesia. Ándate a la iglesia y búscate la partida de bautizo. De bautizo. Por eso que la partida de bautizo en el Perú tiene un valor legal. Y te vale como una partida de nacimiento. Entonces tú te vas a la iglesia y ¿qué es lo que te dice el cura? Bueno, ¿sabe qué? Sí, sí tenemos la documentación, pero está en la central de, por ejemplo, San Vicente de Cañete, que le corresponde a Huarochirí. Entonces tú te vas a San Vicente de Cañete, solicitas tu documento y tú lo ves todo ordenado. 1500, 1600, 1400, 1000... la época que tú quieras. ¿Correcto? Totalmente ordenado, totalmente registrado, mucho mejor, mucho más eficiente y más barato que el Estado. El Estado, claro. ¿Correcto? Entonces el Estado dice, ya, Hazlo. ya está. Anda. O sea, Claro. tú gastas, tú inviertes, tú te metes la chamba de registrar todo, Claro. ya está, pues, ¿no? Ya está. Y eso te lo digo por experiencia propia. Yo he tenido que irme manejando hasta Huarochirí, ¿correcto? Y yo entiendo muchas veces el resentimiento que tienen las personas del Ande, porque tú te vas a Huarochirí por la zona de Ceneguía y la carretera es una porquería. Claro, O sea, sí. decir trocha es mucho, ¿correcto? Sí. Y por ahí entran y salen. No tienen otra forma de salir. ¿Y cuántos presidentes han pasado que no han hecho nada por ellos? Así es. ¿Correcto? Y Huarochirí no estamos hablando que es un lugar chiquito, no. Es una zona arqueológica, es una zona turística que genera ingresos y que no se han preocupado. Toledo es de provincia Sí. y no ha hecho nada. Paniagua es de provincia y no ha hecho nada. Hay mucha gente que ha sido de provincia. El mismo Sí. Lagarto también ha sido de provincia y no ha hecho nada. Entonces no hacen nada. Entonces, tanto la izquierda como la derecha se ha quedado así. A la izquierda le conviene tener a las personas delante abandonados, porque les genera ese resentimiento, y al de la derecha poco nada le importa. ¿Y Entonces, cuál es la solución a eso? Ya que no estás de acuerdo con la federalización del... No, mira, yo creo que, a ver, para empezar, yo retiro los gobiernos regionales. Ujú. Los disuelvo totalmente. Totalmente. Lo reestructuro todo. Y yo sí creo que tiene que darse un gobernante acá en el Perú que gobierne más de 5 años. Yo creo que unos Tal 10, vez 15 algo años. alineado con mi propuesta. ¿Por qué? a Porque ver, en 5 años lo que haces lo deshace el siguiente de oposición que gana. totalmente. Entonces lo Entonces- que propones es un monarca. Mira, yo soy más romano. Ya, una emperadora. Un César. Mira, lo que pasa es que hay una mala definición de dictadura. El dictador es dicto porque sé.
el tirano es, a ver, Maduro es tirano, no es dictador. Sí, Para claro. aclaraciones históricas y etimológicas, Ya. ¿correcto? Sí. Entonces, yo estoy más de un lado romano, ¿correcto? Ajá. Una organización un poco más romana, ¿no? Ya. Un brazo derecho arriba, vamos a hacerlo así, un más corporativista, ¿no? Ya. Por ahí voy, más o menos, ¿no? Una reestructura total y tratar de cortar. Mira, en un inicio yo estuve en desacuerdo, pero yo creo que no es una mala opción cambiar la capital. Sí, Yo pondría Huancayo como capital. de acuerdo. Así, Huancayo, no Cusco, Huancayo. O No, Cusco no puedes. por un tema Cusco- estratégico. Cusco no puedes porque es patrimonio. Toda la ciudad es patrimonio. Claro, No entonces puedes tocarla. No puedes, claro. No vas a Pero hacer un palacio de gobierno ahí. En el caso que se pudiese, digámoslo así, yo lo haría por un tema estratégico, porque así ya Evo no puede entrar. Ya. ¿Correcto? Pero mi primera prioridad sería Huancayo. Mi Porque propuesta- el Huanca, o sea, el huancaíno, jamás de los jamás se va a llevar tan bien con el La puneño. incontrastable. Entonces- Nunca van a ser conquistados. Exacto, Listo. entonces que en Huancayo entre la izquierda radical, que le quiten el progresismo a Huancayo va a ser muy difícil. No van Es a una poder. zona muy de virreinato, ¿me entiendes? Hay una esencia ahí muy barroca que está ahí. Entonces, yo creo que Huancayo es un perfecto lugar para ser capital y desde ahí empezar a redistribuir todo. Mi propuesta es que se restituya la corona del Inca, que se asiente sobre un consejo de nobles, tal como era en el Tahuantinsuyo, pero ya esa es una idea muy larga y para desarrollar No, claro. en otro Ahí programa. ya tenemos que ver ya el tema. Sí, no, hay un montón para conversar. Sería bacán entrevistar, traer invitados también. Tenemos planeado traer invitados. Pero en resumen, lo que queremos más o menos dar a conclusión de lo que está ocurriendo es que aquellos que están en el extranjero y no entienden muy bien qué es lo que está pasando, tengan por certeza que no es un tema racial, ¿correcto? No es que Dina, la presidenta Dina viene y arrase con todos, porque los demás son indígenas y están matando indígenas y es un genocidio. No, eso es falso, ¿correcto? Acá hay un tema de ideologías, acá hay un tema de un conflicto que viene desde muy atrás, ¿correcto? Y curiosamente tenemos una presidenta de izquierda, la primera presidenta mujer, y siguió Y quechohablante, quechohablante, a diferencia de Castillo, a diferencia de Castillo. correcto. Entonces, y es curioso porque las mujeres de izquierda que tanto pregonaban por el feminismo y por tener una mujer gobernante Son son las que se quieren tumbar las que ahora, más la odian. las que más odian a Dina y las que quieren que vuelva a Castillo. ¿Correcto? Entonces, es mujer de izquierda, es verdaderamente quechohablante, es de provincia y bueno, tiene un carácter. Realmente, mis respetos, a pesar de ser yo totalmente opuesto al comunismo, la presidenta ha demostrado tener realmente, pues, digámoslo así, pantalones. Bueno, La pollera bien puesta, ¿no? Para poder aguantar, porque mira, el Merino cuánto duró. nunca yo he defendido a Dina. Yo tampoco, o sea, No la voy a defender porque pudo tener un mejor manejo de la situación. Definitivamente. No coincido con el partido con que postuló tampoco. o Tampoco sea, entró con Castillo. y tampoco considero a una persona que no cumple su palabra, porque ella dijo, ¿no? Si se va Castillo, yo renuncio con él. Ese fue su mayor error, creo yo. Y eso muchos no lo perdonan. Eso, exacto. Sí, muchos no lo perdonan. Entonces, Perdón que te corte, pero curiosamente, algo que yo he respetado mucho del ex premier de Aníbal de Aníbal, El es que, caníbal. es que el viejo fue estuvo leal. leal hasta el final. Hasta con el Pedro final Castillo. O sea, estuvo ahí. tú Sí. lo veías a Pedro Castillo con cara de autogol y estaba el Y al viejo ahí, costado ahí, estaba. o sea, el tipo realmente buen pata. O sea, buen pata. Lo acompañó hasta el final y hasta ahorita. Sí. Hasta ahorita. O sea, recordemos. Yo también- quiero un pata como Aníbal No, Torres. yo también. ¿Ah? Yo también quiero un brother así que te acompañe, pero hasta el final. Y me voy preso, me voy preso contigo, bro. Vamos. Pero miren, la verdad es de que el tema acá, como les decía, es... Lo hemos meramente- conversado por 1 hora Lo hemos conversado por y una no tiene hora. final. No tiene final, hay un montón de contexto dentro de lo que está Y de ocurriendo. historia.
hay un montón de historia, porque esto no es de ahora, o sea, no es de que, que se levantaron, no, hay todo un contexto, incluso en el interés de Bolivia de entrar al Perú, también hay un contexto histórico, o sea, eso se arrastra desde hace mucho tiempo atrás. Pero esperemos que con estos alcances más o menos tengan una idea de qué es lo que está se ocurriendo entiendan mejor históricamente. todas las aristas, ¿no? Exacto. Todas las aristas, tanto históricas, culturales, políticas, que hacen que este sistema, este problema sea mucho más complejo del que parece y que esperemos que se llegue a una solución pronta, aunque, como dije, yo creo que la solución está por cambiar el sistema político. Yo creo que sí. El sistema republicano no se ajusta a la idiosincrasia del Pero el peruano. peruano no está hecho para la democracia, y esto lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo, porque, Eh, mira, Velasco tiene tantos seguidores como Fujimori, ¿no? Y Odría, Leguía, o sea, las dictaduras, o sea, los gobernantes que más se anhelan en el Perú son las de dictadores. O sea, Quedamos en hablar sobre el mejor sistema político para el Perú en un siguiente programa. definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y mientras tanto, no se olviden de darle like a nuestras redes sociales. A mí me pueden buscar también como Capitán Perú y especialmente a este programa de Lacrimógena que esperemos les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias.